voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar, Señor, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escucharte, Señor, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, Jesús, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Ay, más quiero escuchar tu dulce, venga rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. No y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
háblame, háblame, Señor. Dile en esta mañana, háblame, Señor. Dile, háblame, Señor. Dile, háblame, Señor. Vamos, que sea tu petición esta mañana. Dile, háblame. Dile, háblame, Jesús. Háblame, Espíritu Santo de Dios. Paséate en mi vida. Que tu voz rompa, que tu palabra rompa, que tu palabra quebrante como martillo todo aquello que se ha construido ilegalmente en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Dile, háblame, háblame, dile, háblame, Jesús, háblame, háblame. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Dile, quiero escuchar tu voz rompiendo en mi vida todo aquel castigo que se ha construido en contra de tu voluntad, Señor. Háblame. Háblame, háblame. Vamos, piensa con todo su corazón. Vamos, cierra tus ojos y levanta tus manos y pide al Espíritu Santo Dios que te hable. Dile, háblame, quiero escuchar tu voz. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. La voz de Dios es inconfundible en tu vida. Hoy sales repleto de la presencia del Señor, porque su presencia está aquí. Vamos, disfruta este momento. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como pasaría el tiempo así, pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén, amén. Bueno, yo sé que eso solamente no es una oración, una petición de su corazón. ¿Saben? Cuando le ponemos una demanda al Señor de que queremos escuchar su voz, hoy vas a escuchar la voz de Dios. Gracias por tanto cantar. Hoy vas a escuchar la voz de Dios. Hoy vas a escuchar la voz de Dios. Quiero decirte que hoy la atmósfera está correcta para soltar una palabra del cielo. ¿Cuántos vinieron? No a un servicio, no a un culto, sino a un encuentro divino en esta mañana. ¿Cuántos vinieron a un encuentro divino? Vamos. Que el Señor háblame. Si podemos pensar un poquito nada más, miren, un poquito nada más. Si pensamos un poquito nada más, cómo el Señor toca a un hombre de Venezuela. Que no sabe, yo no sé, ahora ni me acuerdo ni cómo lo conocí, pero yo sé que lo conocí. Y en ese junta divino hoy el Señor trae una persona que la conoce, y entonces lo conocemos ahora a una persona de Argentina. Yo no sé si tú estás atento a lo que Dios quiere hablar. Dios te está diciendo que te va a traer gente del norte, del sur, del este, del oeste, de los confines de la tierra, para traer una palabra a tu corazón y a tu vida para marcarte. Gracias. Amén. Dios ha hecho todo lo que Él quiere hacer. Ha movido todos sus recursos para traer una palabra a esta casa. Y hoy esta casa se honra porque hay una profeta de Dios en esta casa. Amén. Y el que recibe un profeta, recompensa del profeta tendrá. Y hoy tengo el honor, tengo la bendición, y nosotros como iglesia, morada de amor. Y la voy a soltar rápido para que empiece con la palabra, con lo que Dios, porque la atmósfera está correcta. Amén. Recibamos por favor de pie con un fuerte aplauso a la profeta Ruth desde Argentina. Dáselo fuerte al Señor, vamos. Fuerte al papito Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos. Dale un fuerte aplauso a Jesús, vamos. Arriba de tu cabeza si lo puedes hacer, vamos. Así, mira. Fuerte para Jesús. Vamos. Que suba. Tiene que subir al trono. El trono se llena de perfume y adoración. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Oh, recibe, Señor, esta ofrenda de aplausos. Oh, tú eres el rey. Esta nación te pertenece. Puerto Rico es de Cristo. Puerto Rico es de aquel que está sentado en el trono, aquel que murió y resucitó y venció a la muerte, al pecado, al diablo. Te damos gracias, Señor. Decir al que tenés al lado tuyo:
esta nación es de Cristo. Esta nación es de Cristo. Vamos, diga de nuevo, esta nación es de Cristo. Diga conmigo, Puerto Rico es de Cristo. Vamos, dígalo de nuevo, Puerto Rico es de Cristo. Otra vez, Puerto Rico es de Cristo. Celébrelo con sus palmas si lo cree. Vamos, 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 vamos. Tú eres el Rey, Señor, te reconocemos en esta mañana. Todos los días de nuestra vida debemos reconocer que Él está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Que Él venció la muerte, que Él venció el diablo, que Él venció el pecado. Amén. Que Él está ahí sentado en su trono, reinando sobre todas las naciones. Así como reina sobre Puerto Rico, también reina sobre Argentina. ¿Cuántos dicen amén? También reina sobre Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tomar tu asiento en esta mañana. Sé que cuando llega un argentino a un lugar hay griterío, hay palmas. Nosotros allá en la iglesia somos lo mismo que cuando vamos a la cancha de fútbol. Mi papá, el apóstol José María, siempre dice: usted, hermano, va a la cancha y usted grita, salta, corre. Bueno, aquí en la iglesia lo mismo. Porque si usted allí en el mundo puede hacerlo, en la iglesia tiene que ser mucho mejor. Porque allí está celebrando un grupo de hombres que están tras de una pelota. Pero aquí estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos, con sus palmas, con sus gritos, celebren la presencia de su Dios en este lugar. ¡Aleluya! ¡Santo! Eres digno. ¿Cuántos dicen amén? Así como el pastor de la casa, el padre de la casa decía: tiene que venir gente de Venezuela, tiene que venir gente de Argentina. Amén. Porque esto no es un tema cultural. Diga conmigo, este no es un tema cultural. En el reino no hay cultura, en el reino no hay venezolano, puertorriqueño ni argentino. Todos somos hijos del mismo Padre y fuimos asignados a diferentes tareas y hay que cumplirlas. Amén. Aquí estoy. Mi nombre es Ruti Rodríguez, tengo 22 años, soltera. Siempre me dijeron allá que en Argentina siempre se dice, siempre los predicadores dicen su nombre, su edad y su estado civil. ¿Quién sabe, no? Un chiste. Estoy contenta, estoy agradecida al Señor por estar aquí hoy en esta mañana. Amén. Creo fielmente que Dios tiene grandes propósitos con esta nación. Pero esto no es un tema geográfico. Dios no tiene propósito con la bandera, tiene propósito con los integrantes de la nación. Tú eres esta nación. Tú eres la iglesia de Cristo. Así que yo te invito a que le digas al que tenés al lado: hay propósito con tu vida. Hay propósito con tu vida. El tema es que debes entregarte a la voluntad del Padre para que ese propósito se cumpla. Porque si nos resistimos a su voluntad, ese propósito no se va a cumplir y lo que vamos a vivir son consecuencias de la desobediencia. Tristezas, dolores. ¿Sí? Les cuento rápidamente, antes de ir a la palabra, mi testimonio. Yo soy hija de apóstoles, nací con principios cristianos en casa. Siempre se habló de la palabra. Siempre se enseñó, mis padres siempre me enseñaron como sacerdotes de la casa a honrar, a servir a Dios. Danzaba cuando era chica, pero a los 13 años de edad yo me enfrié espiritualmente, me aparté del camino del Señor. Yo empecé a decir: papá, mamá, yo no quiero ir a la iglesia, vayan ustedes, pero yo no quiero ir. Y mis padres me llevaban y me convencían, pero ya hubo un tiempo donde nada de lo que decían a mí me hacía doblegar. Yo no quería saber nada con las cosas de Cristo. Así estuve de los 13 a los 17. Estuve rebelde, deshonré a mis padres, hice cosas que el día de hoy me arrepiento de hacer, pero uno sabe que cuando uno hace cosas por ignorancia, cuando no tenemos un encuentro personal con el Señor y caminamos en ignorancia, sin conocimiento de la verdad, sin que la verdad se nos revele, nosotros vamos a andar, como quien dice, en tinieblas, haciendo cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan o que no favorecen al propósito que cada uno tiene en su vida. Amén. Y de los 13 a los 17 así estuve errante en mi caminar, en mis decisiones, creciendo de manera equivocada como adolescente. La adolescencia para mí fue el proceso más duro que atravesé,
Y no pude sobrellevarlo, no pude hacerlo, no pude vivir como un adolescente de manera correcta. Todo equivocado. Quería adelantarme a cosas, quería vivir una vida como si fuese, no sé, mayor de edad en mi adolescencia. Pero a los 17 años tuve un encuentro personal con Dios que marcó mi vida para siempre. Ahí fue cuando la palabra, ahí fue cuando la cruz, ahí fue cuando Jesús se reveló a mi vida. Yo escuchaba de Jesús, pero yo no lo conocía. Pero cuando lo conocí marcó mi corazón. Y siempre digo, Él marca con su espíritu el sello de pertenencia. Es como que las arras del espíritu, el sello me marcó. Y el Señor me dijo, mía eres tú. Y tengo grandes planes con tu vida. Pero tienes que tomar la decisión de seguirme y no mirar hacia atrás. Wow. Y ahí fue cuando decidí seguir a Cristo, como quien dice, tomar mi cruz, tomar su cruz y seguirle y no mirar atrás. Y no mirar atrás. A los 17 años, o sea que tengo 22 y soy creyente de los 17. Porque el creyente, la vida de fe comienza cuando tenés un encuentro con Jesús. No cuando te enseñan, sino cuando vos tenés un encuentro con Jesús. Porque aquí se te puede estar dando palabras, se te puede estar enseñando principios, se te puede estar enseñando la palabra del Génesis al Apocalipsis, pero si vos no tenés una revelación de quién es Jesús, el sacrificio de la cruz, el precio que pagó, y gracias a eso tenemos acceso al Padre y podemos tener un propósito aquí en la tierra. Amén. Si eso no se te revela, siempre vas a ser uno más del montón. Pero yo vine a Puerto Rico, vine a esta iglesia en esta mañana para decirte que Dios no te quiere como uno más. Amén. Tú eres especial para Dios. Hay propósito con tu vida. Vamos, levanta tus manos. Diga, hay propósito con mi vida. Yo siempre digo que mientras haya vida, hay propósito. Usted está vivo, está respirando, está levantando sus manos, está aquí cantando, adorando, escuchando palabra. Hay vida. Y mientras haya vida, hay propósito. Y usted tiene que ocuparse de eso. Decirle al que tenés al lado tuyo, tenés trabajo. Tenés trabajo. Porque tal vez tu propósito no es estar aquí arriba de este altar o en este púlpito predicando, pero sí en los barrios, en las calles, en los hospitales, en las cárceles. Yo no sé cuál es tu propósito. Te toca a ti rendirte a la voluntad del Padre, y a medida que uno va caminando, Él va añadiendo y Él va revelando y Él te va poniendo en el lugar correcto. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en Primera de Samuel. Estuve compartiendo un rico almuerzo con sus pastores. Nos honraron. Son pastores que honran, y usted los tiene que honrar. Los tiene que honrar. Amén. Y estuvimos compartiendo adoración, alabanza. La pastora agarró su guitarra y dice, vamos a preparar el repertorio para la reunión del día domingo. Y estuvimos cantando y adorando, y se podía sentir una atmósfera de adoración, de presencia, una atmósfera espiritual, que solo en un lugar espiritual lo puedes conseguir. Lo tenés que crear. Somos creadores de atmósferas. Tal vez en tu casa las cosas no están bien, hay peleas, contienda, envidia, celos, no sé, rivalidad dentro de tu propio hogar. Crea una atmósfera espiritual, pone adoración, pone alabanza. Comenzá a declarar en el nombre de Jesús que a través de esa atmósfera que tú estás creando va a cambiar tu casa. Amén. Va a haber paz, va a haber descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en ese almuerzo los pastores me comentaban un poco de lo que estaban hablando, ¿no? En estos días que se está hablando aquí en la iglesia, que es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y quiero hablar de eso en esta mañana. Poder poner, como quien dice, a los cimientos un ladrillito. Poder construir juntos con ustedes iglesia. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3 dice, Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, el tabernáculo. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Diga conmigo: heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Puerto Rico, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Puerto Rico. Diga conmigo: Puerto Rico. Que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Santo. Yo le cambié Israel por Puerto Rico porque vamos a traer esta palabra a este siglo, a este momento, a este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Algo poderoso iba a ocurrir en Israel, pero había algo malo también que estaba ocurriendo. Samuel fue consagrado al Señor. Te resumo un poquito la historia. Fue consagrado al Señor desde el vientre de su madre. Cuenta la historia que una mujer llamada Ana no podía quedar embarazada. Y dice que ella va al templo delante del sacerdote Elí, en ese tiempo. Va al templo, a la iglesia. Y dice que se humilla delante de la presencia del Señor y comienza a orar. Y le comienza a decir al Padre que quería, el anhelo de su corazón era tener un hijo. Y hace un voto con el Señor. Le promete consagrar a ese niño. Si Él le concedía la petición y el anhelo de su corazón y hacía el milagro, ella lo iba a consagrar. Se lo iba a entregar desde niño. Lo iba a poner en el templo para que le sirviera al Padre. De día, de mañana, de noche, continuamente sirviéndole al Señor. Y resulta que Dios responde a esa petición. Lo primero que quiero decirte en esta mañana, que Dios va a responder las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero debemos acercarnos al trono, debemos acercarnos al Padre y a orar, a hablar con Dios, a clamar. A clamar. Porque Dios conoce tu necesidad, sí. Pero hay momentos donde uno tiene que presentarle esa carga al Señor. Porque era una carga para Ana no tener hijos. Dice que se burlaba. La otra mujer de su esposo se burlaba de ella porque no podía concebir. Y ella era una carga que había en ella, no poder tener hijos. Y dice que se presenta al templo y le presenta esa carga, ora al Padre. Ella no podía entender por qué no ocurría, pero ora. Y ella clama a Dios. Clama a Dios y Dios responde a ese clamor. Dios responde a ese clamor. Y dice la palabra del Señor que ella lo consagra y lo dedica al Padre. Le dijo: Señor, si tú me das ese hijo, yo lo voy a poner a disposición tuya, yo lo voy a consagrar. Él te va a obedecer, Él va a estar de continuo en el templo sirviéndote. Y Dios así lo hace. Y ella lo lleva desde muy jovencito, desde niño, lo lleva al templo y lo consagra. Este joven Samuel representa una generación que sirve al Padre, que congrega, que conoce de oída, pero que no se le ha sido revelada todavía la palabra, que todavía no ha identificado cuando Dios está hablando. Dios nos quiere como creyentes, pero nos quiere como hombres y mujeres
que podamos identificar cuándo es el padre que está hablando y cuándo no es el padre. Porque Samuel servía al Señor desde niño, fue consagrado, él servía, él estaba apartado. Él se encargaba de llegar a la mañana, era como el primero en llegar y el último en irse. No sé si alguno está aquí presente que sos el primero en llegar al culto y el último en irte. Bueno, así era Samuel, estaba ahí siempre para servir, para ayudar al sacerdote, a su pastor, estaba ahí continuamente. Pero ¿qué pasaba? Él estaba obedeciendo la voz de un hombre. Él estaba obedeciendo primero la voz de su mamá y después la voz de un hombre, de su pastor, del sacerdote. Pero Dios está buscando una generación sensible a la voz del Padre, que no está obedeciendo la voz de un hombre, de una mujer, está obedeciendo la misma voz del trono, la misma voz del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y así fue cuando la palabra aquí enseña que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, y el Padre lo estaba llamando, y él, cuando Dios lo estaba llamando, él iba corriendo al sacerdote, creyendo que quien le estaba nombrando, quien estaba diciendo Samuel, Samuel, era el pastor, era el sacerdote. Y yo quiero decirte de parte del Señor que quien te está llamando en este tiempo no es el pastor, no es la pastora, es el Todopoderoso, porque este es tu tiempo. Vamos, celebre si usted lo cree. Yo quiero que le digas a quien tenés al lado, este es tu tiempo. Vamos, decirle, este es tu tiempo. Y tal vez estás escuchándome ahí, servís al Señor y le cantás y venís y congregás, pero no sabes identificar cuando Dios está hablando a tu vida. Muchas veces yo digo allá en Argentina que nosotros somos buenos para hablarle al otro, pero no somos buenos para hablarnos a nosotros mismos. Hey, gloria. Nosotros somos buenos para escuchar a Dios, para darle una palabra de exhortación al otro, pero no somos buenos para dejar que esa palabra nos redarguya a nosotros mismos. Porque siempre que Dios habla, habla para ti. Amén. Porque yo no puedo enseñar, yo no puedo hablar de algo que a mí no se me ha sido revelado, que yo no practico. Amén. Y en Argentina yo siempre digo, todos somos buenos para aconsejar, todos somos buenos para darle palabra profética al otro, de exhortación, que acomodate, que deja el pecado, que ordenate, que esto, que el otro. Somos buenísimos para eso. Pero estamos dejando que la palabra a nosotros mismos nos redarguya, nos corrija. Aleluya. Eso es algo importante que debemos saber. Si queremos escuchar la voz de Dios, primero, allá en Argentina se dice, empieza por casa, empieza por mí. Amén. Vamos, tocate el corazón ahí, golpeate el pecho y decir, la palabra primero empieza por mí. La palabra viene a transformarme a mí, viene a cambiarme a mí, viene a ordenarme a mí. Y ahí recién estoy listo. Amén. Y Samuel estaba ahí sirviendo, siendo fiel al hombre, al pastor, que eso no está mal. Diga conmigo, no está mal. No está mal. Porque hay algo que yo descubrí en la historia de Samuel, que él era un hombre joven obediente. Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. Todos comenzamos con un paso de obediencia. Le llamamos un paso de fe, pero yo le voy a llamar un paso de obediencia. Todos aquí comenzamos nuestra relación con Dios personal con un paso de obediencia. Y en el transcurso, en el camino, yo voy conociendo más el corazón de Dios y su voz. Voy aprendiendo a identificar. Eso se llama madurez espiritual. Diga conmigo, madurez espiritual. Pero comienza desde la obediencia. Es el primer escalón. Diga conmigo, obediencia. Tienes que obedecer a alguien. Tienes que seguir a alguien. Tienes que reconocer la visión que Dios le ha dado a alguien. En este caso, en esta casa, a los pastores. Dios le dio una visión a los pastores. Dios le mostró un trabajo que tenían que hacer en Puerto Rico. Y lo primero que ustedes tienen que hacer para reconocer e identificar la voz de Dios, primero es el paso de obediencia. ¿A quién? Al hombre, a ellos, a los hombres que Dios ha puesto en esta tierra para bendecir tu vida, para bendecir mi vida, para hacer crecer el Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo en esta nación. Amén. Es el primer escalón. Si usted tiene problema de sujeción, si usted tiene problema con obedecer al hombre, nunca va a poder obedecer a Dios. Nunca va a poder obedecer a Dios.
Y es más, te digo, obedecer a Dios exige mucha más responsabilidad que obedecer a un hombre aquí en la tierra. Oh, santo. Santo. Porque el hombre no puede juzgarte, no puede ocasionar algo en tu vida, pero Dios sí lo puede hacer. Con su corrección, con su mano. Aleluya. Él tiene el poder. Y nosotros debemos como iglesia comprender que venimos a la casa del Señor y lo primero que debemos hacer es obedecer a la autoridad establecida por Dios en la tierra, que son hombres y mujeres de Dios, que cumplen con el propósito. Y de ahí en adelante, cuando voy caminando, ahí voy conociendo la voz del Padre, voy identificando la voz del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así le ocurrió a Samuel, un joven. Un joven. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo escaseaba la visión, escaseaba la palabra. Y yo quiero creer, y cuando llegué y pisé esta nación, hay escasez de palabra. Diga conmigo, hay escasez de palabra. Hay escasez de palabras. Estamos en 21 días de proclamación, estamos en 21 días de rompimiento junto a los pastores Henry y Carolina González en la iglesia Betel. Porque creemos que Dios tiene propósito con esta nación, pero debemos levantarnos a clamar, a proclamar, a declarar la palabra del Señor sobre la bandera, sobre esta nación. Amén. Y ahí estás involucrado usted. Jóvenes están involucrados. Venimos orando, intercediendo, clamando, levantando nuestra voz, saliendo de la comodidad, saliendo del confort, saliendo de la estructura religiosa. Y comenzamos a clamar al Padre, a declarar, a soltar decreto, a liberar a esta nación. Pero es necesario que usted se levante en obediencia primero. Diga conmigo, obediencia. En esta historia vemos cómo Dios comienza a llamar a Samuel, pero Samuel no lo estaba identificando. No lo estaba identificando. Y Samuel fue la respuesta divina a la oración de una mujer que clamó. Pero quiero decirte que naturalmente Samuel fue la respuesta a la oración de una mujer, como te decía al principio, que se humilló en el templo y le pidió a Dios tener un hijo. Era una carga que tenía. Quería, ella anhelaba, pero diferentes motivos hacían que no lo pudiera. Y dice la palabra que ella fue, clamó y Dios le respondió con ese hijo. Pero espiritualmente Samuel es la respuesta a una nación que la palabra estaba escaseando, que no había revelación con frecuencia y los diseños del Padre no estaban sido establecidos en la nación. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí estaba quedando ciego. Diga conmigo, estaba quedando ciego. Naturalmente estaba quedando ciego, pero espiritualmente también. ¿Por qué? Porque había una generación de sacerdotes que estaban deshonrando al Padre y Él no los estaba corrigiendo. Él no estaba haciendo la labor de sacerdote. Él no estaba guiando. Él no estaba discipulando. Él no estaba formando. Él estaba dejando que los sacerdotes que estaban ahí en presencia del Padre hicieran lo que quisieran. Hacían lo que querían con las ofrendas. Dice la palabra que se acostaban con mujeres del mismo pueblo, deshonrando a Dios. Y Elí los dejaba, no los exhortaba, no los corregía, no los formaba. Y en Israel no había visión con frecuencia, no había palabra con frecuencia. Y Dios respondió al clamor. Diga conmigo, Dios respondió al clamor. No solamente de una mujer, sino de una nación. Porque cuando Dios deja nacer algo es porque tiene propósito. Amén. Amén. Mamá, papá, Dios tiene propósitos con tus hijos. Amén. Él te los ha dado, Él te los ha regalado, Él los formó en tu vientre, porque ellos nacieron con un plan. Hay un diseño establecido en los cielos para tus hijos. Amén. Yo estoy aquí parada con 22 años porque Dios respondió también el clamor y la oración de mis padres.
Ellos sembraron por mí, oraron por mí, ayunaban por mí, intercedían por mí, porque lo que había atacado y contaminado mi corazón era una rebelión muy fuerte contra todo el mundo. Una rebelión había en mi corazón, una deshonra, no me quería sujetar a nadie, desobediente. Y ellos oraron y siguieron firme en el camino del Señor. Ellos nunca abandonaron la obra. Ellos siempre siguieron adelante, formando, discipulando, haciendo iglesia, centrados en el propósito que Dios tiene establecido con sus vidas. Pero habían entendido que también había un propósito con la mía, pero que debían consagrarme en el altar, debían llevarme al altar y dejarme en las manos del Señor. ¿Qué quiero decirte con esto, mamá, papá? Hoy en esta mañana, poné a tus hijos en el altar. Amén. Llévalos al altar, consagralos al altar. Decirles: Señor, haz tu voluntad. Esa es la oración eficaz, aquella que clama por la voluntad del Padre, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas. Clama porque se cumpla la voluntad y el diseño establecido en el trono de Dios y que se establezca aquí en la tierra. Pero Dios no va a hacer nada si usted no clama. Dios no va a hacer nada si usted no ora, si usted no levanta su voz. Gloria a Dios. Puerto Rico, este es el tiempo de levantar nuestra voz. Para que se activen los Samuel, para que los Samuel comiencen a escuchar y a identificar la voz del Padre, porque Samuel fue la respuesta divina de Dios a una mujer, naturalmente, pero fue la respuesta divina de Dios a una nación. Amén. Esta nación, Puerto Rico, necesita hombres y mujeres que escuchen e identifiquen la voz del Padre cuando Él está hablando y establezcan ese diseño que escuchan aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santo. Todos comenzamos con el escalón de la obediencia. Tal vez hoy estás aquí y no sabes identificar la voz del Padre, no sabes escuchar la voz de Dios. Comenzá con la obediencia y camina en obediencia, porque Dios se agrada de aquellos que obedecen las autoridades del reino que Él ha puesto en la tierra. A Dios le agrada. Cuando yo decidí salir de mi rebelión, yo le dije: papá, mamá, que son mis pastores, le dije: papá, mamá, aquí estoy, les voy a obedecer. No sé qué tengo que hacer, no entiendo nada, no entiendo de la Biblia, pero yo le voy a obedecer. Y papá me decía: tenés que servir al Señor. Y le digo: bueno, ¿dónde? ¿Dónde sirvo al Señor? ¿Qué puedo hacer? Siempre estaba dispuesta a servirle, porque la salvación fue el que marcó mi corazón y me llenó de amor. Se me reveló el amor de Dios para conmigo. Y quería, como quien dice, devolverle un poquito de ese amor. Y el servicio es como devolver ese amor. Yo siempre lo veo así, y allá en Argentina siempre cuando estoy discipulando les digo: devuelvan aunque sea un poco de ese amor que Dios derramó. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Inviertan tiempo. Amén. Ordenen sus prioridades. Amen a Dios, ámense a ustedes y amen al prójimo. Amén. Pero a Dios por sobre todas las cosas. Dejen a sus hijos en las manos del Señor. Él hará lo que tenga que hacer. Nada se escapará de su plan, de su diseño, de su propósito. Pero estén ahí firmes. Y le dije: papá, quiero servir. Y me dice: bueno, anda al coro. Los jueves hay ensayo, anda al coro y bueno, fíjate a ver qué sale. Porque vos cantabas, me dice, cuando tenías 3 años yo te subía al altar, me decía papá, y vos cantabas y cantabas. Y terminaba la reunión y seguías cantando y seguías cantando. Y bueno, voy al coro y los jueves había ensayo, bueno, me metí al coro. Me mataban con las notas porque eran voces masculinas, eran líderes que estaban cantando y yo tenía que hacerle el coro. Ay, no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y ahí decía yo: bueno, me parece que esto no es lo mío porque no estoy llegando a ninguna nota, las notas no estoy pudiendo. Y así permanecí igual. Dije: no, si papá me dijo que tengo que estar acá, voy a hacer todo lo que sea para estar. Y comencé a tomar clases de canto, comencé a aprender un poco más, preguntaba todas las dudas que tenía, las preguntaba.
Tal vez le decía, no la podemos cantar en otra nota, trataba de aportar y siempre caminé en obediencia. Todavía la voz de Dios era como que no la escuchaba claramente, no estaba identificada bien claro, ¿no? Como que esa madurez espiritual, esa sensibilidad espiritual no estaba bien clara todavía. Entonces yo dependía constantemente de mis pastores, estaba constantemente... Pero Dios se agrada de eso, porque Dios desde su cielo, desde su trono, está viendo una generación que quiere honrarle, que quiere servirle, que quiere buscarle. Y es con los que quiere. La pregunta es, ¿querés? ¿Querés servir? ¿Querés adorar? ¿Querés buscarle? ¿Querés consagrarte? Tú eres la respuesta a esta nación. Amén. Tú eres la respuesta al clamor. Amén. Tú eres la respuesta. Yo sé, y cuando llegué a esta nación, que hay muchos pastores, muchos líderes que están clamando en sus congregaciones porque se despierte una generación que ame a Dios por sobre todas las cosas, que sepa escuchar la voz de Dios, que se deje guiar por la voz de Dios, que se deje corregir por la voz de Dios, que sepa identificar cuándo es Dios y cuándo no es Dios quien está hablando a su iglesia. Y yo sé que hay muchas iglesias que están clamando, sí, que están levantándose en oración. Y sé que Dios va a responder a ese clamor. Gloria a Dios. Va a responder a ese clamor. Se va a levantar una generación que va a saber identificar cuando papá está hablando. Gloria a Dios. Decirle que tenés al lado tuyo, tú eres parte de esa generación. Tú eres la respuesta a esta nación. Tú eres la respuesta a esta nación. Tú estás aquí adentro porque tú eres la respuesta a esta nación. Vas a cambiar el destino de esta nación. Porque tus palabras tienen poder. Y a través de tus palabras, de tus decretos, de tu clamor, de los diseños del Padre establecidos en esta tierra, tú vas a cambiar el destino de esta nación. Vamos, créalo. Mamá, tus hijos van a cambiar el destino de esta nación. Tus hijos van a establecer el diseño del Padre en esta nación. Dice que Samuel decía, heme aquí, habla que tu siervo oye. Este es el tiempo de dejar de hablar tanto y empezar a escuchar un poco más. Escuche a sus pastores, iglesia. Escuche a sus pastores, a sus líderes. Escuche la palabra de Dios, tome nota. Fórmese en obediencia, obedezca, fórmese, anhele formarse, anhele crecer en el conocimiento de la voluntad, anhele crecer en el conocimiento del propósito que Dios tiene con su vida, porque su vida no es en vano. Si usted estaba deseando morirse porque no había destino, porque no había futuro, porque no encontraba salida, quiero decirte que tu vida no es en vano. Tú fuiste permitido por Dios, tu nacimiento fue permitido por Dios, porque hay propósito con tu vida y tú eres la respuesta a esta nación. Tú eres la respuesta a esta nación. Quiero que podamos leer 1 Samuel 3, 19. 1 Samuel 3, 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Puerto Rico y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahí ponga Puerto Rico, y todo Puerto Rico conoció que, ponga su nombre, era fiel profeta de Jehová. Amén. Esta nación necesita que se levanten profetas. Y profeta no se trata de un título. Yo soy profeta, pero no soy profeta por un título. Soy profeta por lo que Dios ha depositado dentro de mí. Soy gloria a Dios. Que es su Espíritu Santo. Amén. Y yo sé que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y te da autoridad para declarar la palabra, para establecer la palabra. Tienes que abrir tu boca. Dice la palabra que Samuel creció y Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Ninguna de sus palabras. Y él comenzó a ponerse en la brecha.
Él comenzó a ser un líder, Él comenzó a ser el juez de Israel. Todos iban hacia Él a buscar palabra. Él era la boca de Dios en la tierra. Eso eres tú. Decía que tenés al lado tuyo, eso eres tú. Eso eres tú, la boca de Dios en la tierra. La boca de Dios en la tierra. Ese es el espíritu profético, la boca de Dios en la tierra. No se trata de un título, se trata del anhelo de establecer la voluntad de Dios en las vidas, en las naciones. ¿Por qué fue la respuesta a Samuel para la nación? Porque había una generación que estaba pervirtiéndose, había una generación que estaba deshonrando al Padre. Diga conmigo, religión. Vamos, dígalo bien fuerte, religión. Porque los hijos de Elí, dice la palabra que ellos eran sacerdotes, pero deshonraban las ofrendas, deshonraban a Dios, desobedecían. O sea, mostraban una cosa que no eran. Yo siempre le digo, eso es religión. Decirle que tienes al lado tuyo, tú no eres un religioso. Tú no eres alguien que muestra algo que no es. Tú no eres alguien que aquí eres una cosa y afuera eres otra. No. Tú eres la boca de Dios en la tierra. Esa es tu identidad. Ser la boca de Dios en la tierra. El problema es que nosotros no queremos obedecer. No queremos obedecer. Y en la obediencia está la bendición. En la obediencia es el primer escalón para recibir. En la obediencia es el primer escalón para que todo se comience a alinear a lo que el Padre estableció para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos, ya conmigo, sin obediencia no hay bendición. No hay bendición. Vamos, dígalo de nuevo, sin obediencia no hay bendición. No hay bendición. ¿Quiere bendición? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Comience por obedecer. Amén. Demuéstrele al Padre que usted no está aquí para ser uno más. Demuéstrele al Padre que usted no está aquí para ser alguien que aquí adentro tiene apariencia de religioso, de cristiano, de creyente, de hijo, pero allá afuera es otra cosa. Habla negativamente, maldice la nación, maldice a los jóvenes, madres que maldicen a sus hijos, padres que maldicen a su esposa, esposas que maldicen a sus esposos. No. Usted es la boca de Dios en la tierra y Dios no es un Dios que maldice. Dios viene a sanar, Dios viene a liberar, Dios viene a establecer su voluntad, que dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. ¿Cuántos pueden celebrar la voluntad de Dios? Vamos, celebre la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. En una oportunidad más adelante en la historia de Samuel hay algo que me gustó mucho, que quiero que lo compartamos rápidamente. Primera de Samuel 8, verso 6, que es cuando Israel pide un rey. Gloria a Dios. Ellos estaban caminando, el pueblo de Israel estaba caminando bajo la guía divina de este profeta, de Samuel. Era el juez. Él tenía la palabra de Dios. Cada uno que quería recibir algo o escuchar a Dios o pedir un consejo o saber si Dios iba a entregar o no algo, una guerra, una pelea, si le iba a dar la victoria, ellos acudían a Él. Y Él era el encargado de hablar con el Padre y establecer, ¿no? Y en 1 Samuel 8, verso 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. En el verso siguiente dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Wow. Yo cuando leí porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Él representaba a Dios entre su pueblo. Él representaba a Dios, era la boca de Dios. Amén. Y cuando ellos querían un rey natural, un hombre que los liderara, que los guiara, no tener que acudir a la revelación, no tener que acudir a este profeta. Cuando leí: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Samuel representaba a Dios en la tierra.
Decirle que tenés al lado tuyo, ¿cómo lo estás representando? ¿Cómo lo estás representando? ¿Cómo lo estamos representando? Dios está anhelando que se levante en esta nación un pueblo que lo sepa representar, hijos que lo sepan representar, que lo sepan representar, madres que sepan representar a Dios, padres que sepan representar a Dios, jóvenes que sepan representar a Dios. No estamos hablando de una creencia, no estamos hablando de una fe, estamos hablando del Dios Todopoderoso, de un Padre. Estamos hablando de Jesús. No estamos hablando de una fe, no estamos hablando de una simple religión. No, sacate esa idea de la cabeza, ese chip. No, estamos representando al Dios Todopoderoso, que tiene boca y habla, que tiene ojo y ve, que tiene oído y escucha. Un Dios que está vivo. Un Dios que responde a tu clamor. Un Dios que responde a tu clamor. Un Dios que responde a aquellos que se inclinan, a aquellos que claman por la voluntad del Padre. Samuel fue la respuesta de Dios a toda una nación, porque la nación necesitaba la guía y la dirección de Dios. Y esta nación necesita guía y dirección. Diga conmigo, Puerto Rico necesita guía y dirección de Dios. Pero tú tienes que representar a Dios en la tierra. Ahora, ¿te vas a levantar? ¿Vas a obedecer? ¿Vas a aceptar eso en tu vida? Porque Samuel desde pequeño aceptó la voluntad de su madre, luego aceptó la voluntad de su pastor y luego vino la voluntad del Padre a su vida y lo activó en su ministerio profético. Pero todo comenzó con la obediencia a alguien que él podía ver. Si usted no puede obedecer a una autoridad que usted puede ver, nunca va a poder obedecer a alguien que no ve. Nunca va a poder obedecer a Dios. Tiene que comenzar a ejercitar la obediencia. Tiene que comenzar a decir, Señor, aquí estoy. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, hay cosas que todavía no me entran, no las puedo comprender de la palabra, de la iglesia, del mover. Hay cosas que no entiendo. Tal vez sos nuevo, nueva, y hay cosas que todavía no comprendes. Bueno, quiero decirte, comienza a obedecer. Escucha a tus pastores, obedece a tus líderes, obedece. Pues empezá obedeciendo. Y Dios va a comenzar a revelarse a tu vida tremendamente. Y va a activar dentro de ti todo el potencial que Él ha puesto. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. El Señor me daba una palabra para los pastores, para ustedes. El Señor me decía que viene un tiempo de formación, donde van a formar, donde van a comenzar a contar hasta sus experiencias de vida desde hace años, desde jóvenes que les tocó vivir dentro del Evangelio, para formar carácter, para formar hombres y mujeres dispuestos a seguir y a cumplir con la voluntad de Dios. Porque el Señor me dice, la obra no es solamente de ustedes, la obra tiene que ver con el trabajo en equipo, con ustedes poder transmitir a Cristo en otros y así ir reproduciéndose, que Jesús vaya tomando terreno, ganando terreno en la vida de todos. Pero es necesario, pastor, que comiencen a formar, a discipular, a enseñar la obediencia, a enseñar pasos básicos, los primeros escalones. Y en esos escalones, tu mayor anhelo, el Señor me decía, que es que la iglesia escuche a Dios, que puedan reconocerlo como su Señor, que puedan reconocerlo en su familia, en su matrimonio, los jóvenes que lo reconozcan. Pero primero necesitan aprender los pasos básicos, como cuando un niño comienza a caminar. Comienza a caminar, el padre lo toma de la mano y lo va llevando de a poquito y de a poquito y de a poquito, y ya después toma envión y uno arranca solo, el niño arranca solo y empieza a caminar y después a correr. Pero el Señor me decía, están en un tiempo donde van a tomar de la mano y van a enseñar los primeros pasos. Y el Señor me decía, en un momento van a empezar a caminar lento y después van a echarse a correr, y ustedes van a ver de atrás cómo ellos corren y cómo ellos caminan. Y el Señor me los mostraba
como llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gozo, eran lágrimas de satisfacción, porque el trabajo que habían hecho no fue en vano. Amén. Aleluya, santo. El trabajo que están haciendo aquí en Puerto Rico, dice el Señor, no es en vano. No es en vano. Van a ver el fruto, van a ver el fruto de tanta siembra. Porque han invertido tiempo, han invertido lágrimas, han dejado de pasar tiempo a veces con la familia, han dejado cosas, vacaciones de lado por la obra de Cristo, por estar aquí y adorar y cantar y anhelar que el pueblo, que usted, iglesia, crezca en el conocimiento de la voluntad perfecta, agradable, buena del Padre. Amén. Han invertido tiempo, siembra, lágrimas, clamor, pero Dios en este tiempo viene con la respuesta. Se levantan esos Samuel en la casa del Señor, aleluya. Se levantan aquellos que conocen e identifican la voz. Se levantan los maduros espiritualmente. Se levantan aquellos que no solamente obedecen, sino que se les revelaba la palabra. Decirle al que tenés al lado tuyo, profetizo, decirle, profetizo, que en este año se te revela la palabra y el conocimiento y la voluntad del Padre en tu vida. Vamos a decirle, la voluntad del Padre en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Santo, celébrelo con sus palmas. Vamos, celebre. Oye, yo soy la respuesta a esta nación. Yo soy la respuesta de Dios a esta nación. Vamos, levántese, iglesia, y levante sus manos. Levántese y levante sus manos. Vamos, diga, yo soy la respuesta de Dios a esta nación. Yo voy a establecer aquí los diseños. Aleluya. Yo soy la boca de Dios aquí en la tierra. Oh, yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Sharrama, Katarrama, Se. Vamos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Vamos. Declare palabras sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Mamá, papá, tus hijos son la respuesta a esta nación. Oh, pero tú, aleluya, vas a llevar el mensaje de salvación y la voluntad del Padre va a ser establecida en tu casa a través tuyo, a través tuyo, a través tuyo. Aleluya, renueve su aplauso al cielo, vamos, renueve su aplauso. Y recibimos al pastor. Vamos. Celebra la palabra. Alguien que celebre esta palabra poderosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque viniste para derribar todo muro, diseñar mi vida. Gracias, Señor, porque hoy es el día del comienzo de muchas cosas portentosas que van a surgir en mi vida. Amén. Qué palabra poderosa, qué palabra poderosa. Qué exquisita la palabra. Albert, prepárate, que tienes una profeta de Dios ahí tremenda. Amén. Yo se lo he dicho, pero el Señor vino a traer a la profeta Ruth de Argentina a confirmar tu palabra. Así que amárrese los pantalones para que siga esa mujer de Dios. Amén. Juan, que tiene una mujer de Dios extraordinaria ahí. Qué bueno cuando el Señor trae gente para confirmar el llamado, para confirmar el pacto, para decirte una y otra vez: yo te escogí, yo te redimí, yo te limpié, yo te diseñé y te lanzo para que seas mi boca aquí en la tierra. Alguien que celebre esa palabra, yo no sé. ¿Sabe? Muchas veces recibimos malas noticias, las repetimos, pero cuando recibimos una buena noticia, una buena nueva como hoy, como que no lo celebramos como se merece. Celebra esta palabra. Nicole, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Verás la gloria de Dios en tu vida. Verás, no tendrás que hacer mucho, solamente obedecer y verás cómo Dios te va a llevar grandemente. Amén. Ya nos vamos. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Profeta Ruth, gracias. Susana. Pastores Henry, Carolina, gracias. Gracias por ser de bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a esta iglesia. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto están agradecidos al Señor por eso? Por la vida de los pastores de Henry, Carolina y por la profeta Ruth, que yo sé que de aquí, el Señor me mostraba y me decía: mire todo ese ejército que hay aquí. Si cada uno hiciera solamente lo que tiene que hacer, Puerto Rico sería transformado. Con ustedes nada más. Aleluya.
Determínese a hacer lo que Dios hoy le indicó que tiene que hacer. Obedecer. Y verás la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Escúcheme bien, y lo demás va a venir por añadidura. Por añadidura, por añadidura. Determínese a hacer lo que Dios le dijo hoy que hiciera, que es obedecer. Amén. Yo sé que Dios le ha hablado y yo se lo he dicho a mucha gente, ¿verdad? Tenemos que reunirnos, claro. Ahora sí, ahora Dios trajo a la profeta para confirmar. Y qué bueno que el Señor está aquí para eso, para hablar. Y me gozo en el Espíritu, me gozo en todo mi ser, porque yo sé que de aquí va a surgir algo poderoso, poderoso, poderoso. Amén. Hacer un llamado. Habrá alguien que querrá entregar su vida a Jesús. Habrá alguien que quiera rendirse, que no le ha dado su corazón al Señor y hoy quiere darle su corazón. Que se ha apartado y ha vivido perdidamente, pero hoy el Señor le ha hablado. Y con cuerdas de amor te ha traído aquí para decirte que te ama, que tiene un diseño, que está dispuesto a hablarte una y otra vez. Habrá alguien, todo con sus ojos cerrados, habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesús en esta mañana. Levante su mano ahí donde está si quiere entregar tu vida a Jesús. Vamos, levanta tu mano. Hay una vida para Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pueden bajarlo. ¿Alguien más? Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de este video, si hoy quiere entregar tu vida a Jesús, nos puede llamar al 787-528-2114. Este es el día que Dios diseñó para salvación. Son días de salvación, son días de restauración, son días donde el corazón de los hijos será vuelto al corazón de los padres. Los veremos. Sabemos que estamos viendo lo contrario en Puerto Rico, pero lo veremos. Porque la palabra que Dios depositó en nuestra vida es una palabra de reconciliación, de restauración. Y le vamos a decir al mundo: tú eres perdonado, tú eres amado. Solamente comunícate con tu Creador. Vamos a hacer una ofrenda bendecida en el nombre de Jesús. Vamos a hacer todo de pie, por favor. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Yo no sé. Gracias por tanta celebración. Hay fiesta en los cielos. Amén. Qué bueno, mejor de tu día. Repite conmigo: Padre Santo, hoy entrego mi corazón, rindo mi vida y me arrepiento de todos mis pecados. Que los días que me quedan o los años que me quedan, yo quiero vivirlos haciendo tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Voy a orar por ti, pues será tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu hija, tú la llamaste con cuerdas de amor, y hoy ya no estás sola, sino que ahora entre los que le ayudan está el Espíritu Santo habitando en ella, morando, guiándola a toda verdad y a toda justicia, enseñándole el camino, redarguyéndole. Hoy, Padre, Señor, la depositamos en tus manos sabiendo que ahora tu consejo, porque será tu nombre llamado admirable consejero. Él es tu consejero fiel. Abre tus oídos a sus consejos y a la voz del Espíritu que te viene hablando por mucho tiempo. Te bendigo, hija, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que celebre, sí, que celebre. Celebramos. Ya nos vamos, cerramos con broche de oro. Puedes llamar al 787-528-2114. Estamos aquí para guiarte, para discipularte, para decirte que hay algo mejor que vivir una vida rutinaria. Hay algo mejor que es poder pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios aquí en la tierra, estableciendo su voluntad aquí en nuestra vida y donde quiera que Dios nos lleve. Amén. Ya nos vamos.